virtual, o sea, el próximo miércoles. Salvo de que tengamos algún contratiempo o elaborar examen o cualquier cuestión, se les va a informar. Pero por el momento hay clase virtual. Las clases, reitero, que las clases inician el 6 de abril. El miércoles 8, clase presencial y se va a practicar el examen extemporáneo. Y luego el 10 de abril, clase también presencial. Y el 13 de abril, lunes, iniciamos con derechos de pueblos indígenas con el segundo examen parcial. Bueno, vamos a continuar con la temática. Pongan atención. Pongan atención. Hoy vamos a ver lo que es la lucha contra la discriminación, su protección, el apartheid y la Defensoría Maya. Finalizamos con el módulo 3 y el próximo miércoles iniciamos con el módulo número 4. Bueno, esta lucha por la discriminación la tenemos regulada en las páginas 46 y 47 del módulo que se les envió, del material. Como consecuencia, vamos a entrar a conocer cuestioncitas que hemos venido desarrollando. Decíamos en las clases anteriores que a los grupos étnicos se les ha discriminado por diversos motivos: sexuales, religiosos, racial, cultural, por su forma de hablar, por su propia identidad, cómo se visten. Lo que platicábamos con respecto a lo que regula el artículo 202 bis del Código Penal. Por lo que acertadamente en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas se trata la discriminación de la siguiente forma. ¿Qué acuerdo, fíjense, qué acuerdo es el que regula los aspectos relacionados con los grupos étnicos? Cuando hablamos de la pluriculturalidad, cuando hablamos de la culturalidad, cuando hablamos también de los aspectos étnicos, culturales, es el acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas. Y cuando hablamos también de las 4 clases sociales que tenemos en Guatemala, los garífonas, mayas, chincas y los ladinos, que también lo regula los acuerdos, ese acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas. Tomen nota de esa institución. Entonces, para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, definitivamente se requiere el concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes
y de comportamientos. En un país como el nuestro, que tenemos nuestra propia idiosincrasia, en un país como el nuestro, tercermundista en vías de desarrollo, tenemos que superar muchos aspectos que se traen desde la época de la colonización. Pero no vamos a decir nosotros que solo en Guatemala hay discriminación. No, hay en todo el mundo. Cuando hablábamos de los grupos arios, los alemanes. Entonces, la discriminación se da no solamente en Guatemala. Como consecuencia, entonces, dicha transformación, hablábamos, comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial, así como de la imperiosa necesidad de superarla para lograr una verdadera convivencia pacífica. Por su parte, con miras a erradicar la discriminación, eliminarla pues en contra de los pueblos indígenas, el gobierno ha tomado las siguientes medidas o tomó las siguientes medidas teniendo como presión, teniendo como base fundamental la firma duradera de los acuerdos de paz. En la página 47 de ese acuerdo de identidad sobre derechos de los pueblos indígenas, tenemos 4 numerales romanos, de los cuales tiene su propia estipulación. Yo le puse puntos suspensivos, pero el documento aquí lo tengo a la mano. Y donde dice, en primer lugar, promover ante el Congreso de la República, dice. Ya se promovió, ya se hizo. Promover ante el Congreso de la República, dice, la tipificación de la discriminación étnica como delito. Eso ya se solucionó. Eso ya se tipificó con el artículo 202 bis del Código Penal, que se ha tipificado la figura del delito de discriminación. Y eso lo vimos el día miércoles. En el numeral segundo nos habla promover la revisión ante el Congreso. Puntos suspensivos. Del Congreso de la República, de la legislación vigente para derogar toda ley y disposición que pueda tener implicación discriminatoria hacia los pueblos indígenas. Por el momento, yo no he encontrado ley alguna en donde se regula que hay cierta discriminación para los pueblos indígenas. Lo que sí hay es poca participación o no había poca participación en cuanto a aspectos de derechos civiles y políticos para los pueblos indígenas. Por ejemplo, la elección, ser candidato a un puesto público para una elección popular. Lo que sucede en nuestro medio son las presiones difusas
de carácter social en contra de ellos. Se puede decir, como ejemplo, que en las elecciones de hace tres años teníamos lo que era el Partido del Movimiento de Liberación de los Pueblos, en donde estaba como participante el licenciado Rodas y había otra persona indígena, de lo cual no se les dio participación sencillamente porque este Rodas, que fue procurador de los derechos humanos, tenía ciertas demandas de carácter administrativa. Y por el hecho de haber tenido ciertas denuncias, se le eliminó como candidato junto con, yo no recuerdo si era Catalina Cuyux, algo así, no recuerdo el nombre de la participante, no fueron inscritos para participar como candidatos a la presidencia. Luego tenemos el numeral tercero, divulgar ampliamente los derechos de los pueblos indígenas por la vía de la educación, de los medios de comunicación y otras instancias. Es decir, que el Ministerio de Educación debiera de velar por la ampliación de programas en donde el estudiante se le debe de inculcar los derechos a estos grupos étnicos. La ampliación de los programas de estudio y asimismo como los medios de comunicación escritos, televisivos. Enrique García, tu micrófono, por favor. La divulgación, jóvenes, en los programas de estudio, en los medios de comunicación y, si es posible, con documentos para las nuevas generaciones, que para ir formando ese criterio y eliminar las discriminaciones que existen para los grupos étnicos. Y luego promover la defensa eficaz de dichos derechos. Se les pregunta a ustedes, ¿cuál es la defensa eficaz de dichos derechos de acuerdo a la Secretaría de Defensorías Mayas? ¿Cuál es su filosofía o el espíritu de la creación de estas defensorías mayas? Es velar por el cumplimiento de sus derechos, de su derecho consuetudinario, de sus costumbres, la aplicación de su derecho. La pregunta es, ¿quién, qué instrumento los regula? ¿O qué instrumento que fue creado de acuerdo a la firma de los derechos, valga la redundancia, de los derechos de la firma de los acuerdos de paz? Yo le estoy dando en la página en donde está lo que estamos analizando en este momento. Y es el acuerdo. El acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas promueve, regula la creación de la Secretaría de la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por eso tomen nota de las instituciones que les voy mencionando y qué es lo que estas instituciones se creó para la defensa
de los derechos de los pueblos indígenas, las divulgaciones, de la promover ante el Congreso cierta creación de leyes, la revisión ante el Congreso. Bueno, entonces, la protección contra la discriminación la tenemos en la página 47 y 48 del módulo 3. La discriminación es condenada y tiende a protegerla la legislación internacional en materia de los derechos humanos. Artículo 46 constitucional, donde regula que todos los aspectos relacionados con los derechos humanos, estos prevalecen internamente, hablando desde el punto de vista de los derechos humanos. También en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, artículo 8, numeral 1, se regula la creación de un comité, puntos suspensivos. Ustedes lo leen. Ahora bien, la Asamblea General de la ONU designó en 1971 como el Año Internacional de Acción para combatir el racismo y la discriminación racial. En 1978 se creó la primera conferencia mundial para combatir el racismo y la discriminación. Como consecuencia, entonces, con lo expuesto, se determina que ha sido preocupación internacional dictar los instrumentos jurídicos necesarios con el fin de proteger a la persona humana en contra de la discriminación, normas que tienden a aplicarse universalmente y a la discriminación se ha constituido como una figura de carácter internacional que afecta a la mayoría de los países del mundo. Lo que yo les mencionaba en un principio, que cualquiera puede decir que la discriminación racial solo se da en Guatemala. No, en efecto se dio marcadamente desde la época de la colonización, aún antes de la colonización, cuando hablamos del materialismo histórico dialéctico, cuando hablamos de Marta Harnecker, que habla de la evolución de la sociedad, la etapa primitiva, en el esclavismo, en el feudalismo, en la etapa del capitalismo, del socialismo, comunismo. En cada una de ellas también se han dado los fenómenos de la discriminación a nivel internacional, a nivel mundial. Ahora bien, como estamos hablando de la discriminación, aquí tenemos un instrumento internacional que se llama el apartheid. La tenemos en la página 49 y en la 50. ¿Qué era el apartheid? Es un instrumento de carácter jurídico que permaneció durante muchas décadas en África y que posteriormente se dio la segregación social entre los negritos y los blancos. ¿Y qué es la segregación social? No es más ni menos que la separación entre unos y otros, en donde además no se permitía el casamiento entre negro y blanco, por la misma discriminación que se daba en el África. Posteriormente, con las grandes luchas que se dieron en contra de esa discriminación y con la participación del abogado altruista Nelson Mandela, que permaneció preso durante muchos años por las mismas cuestiones de defensa de los derechos humanos, y que al fin y al cabo de tanta lucha
se da esa disgregación social y Nelson Mandela llega como presidente del África, conquistando los derechos civiles y los derechos políticos a favor de todos los negritos, a partir de todas las personas discriminadas en el África. Veamos, el Partido Nacional aprobó 317 leyes para legislar o para legalizar mejor el racismo hacia cualquier persona que no fuera blanca. Imagínense ustedes la creación de tanta ley para legislar esa gran discriminación racial que se daba en el África. Así empezó el sistema de segregación racial, de separación racial sudafricano, conocido como el apartheid, que en lengua africana significa separación. ¿Pero qué separó? Los negritos de los blancos. Entonces, ¿qué era el apartheid? Era básicamente la separación total entre blancos y negros, negando incluso, fíjense ustedes, la existencia de esta última raza. Tal como los españoles vinieron a América, vinieron a Guatemala a ignorar de que los grupos étnicos, los grupos eran salvajes. Los consideraban que como cosas y que los consideraban que casi como que no eran seres humanos. En África se les prohibió a los negros votar, compartir habitaciones y espacios e incluso vetó el matrimonio entre blancos y negros. ¿Qué es el veto? Si nosotros hablamos del veto presidencial, es cuando el presidente deniega una ley que le han pasado. Entonces en el África se vetó, se denegó, se quitó, como no había, se denegó, no se aprobó el matrimonio entre blancos y negros. Sudáfrica otorgaba privilegios a la minoría blanca y discriminaba a la población negra que tenía menos derechos. El apartheid fue un conjunto de leyes que establecía un sistema desigual y discriminaba a la población negra e india en Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado. ¿Quién no va a contestar esa pregunta en el examen tan importante? Pero que no me escriba pregunta de examen y que yo encuentre su chivo debajo del escritorio. Sí, dígame. Hay como 10:30, los felicito. Ya quedan 8, está bien. Quiere decir que estamos bien. Si hubiera sido solo 1 o 2, yo entraría en duda o en recelo. Bueno, me estoy riendo. Miren, pues, ¿cuáles fueron las causas del apartheid? El fanatismo de los blancos fue cimentado por una minoría que se adueñó del poder en 1948 e hizo del apartheid, de esa ley, una política oficial de Estado, alegando la necesidad del dominio y del control de los blancos entre razas inferiores de menos grado de desarrollo y civilización. Lo que consideraban también los colonizadores que vinieron a despojar a todos los grupos étnicos de Guatemala. Los consideraban como cosas.
sencillamente porque no eran personas que no eran civilizados, no tenían la misma cultura, pues, de los colonizadores. Ellos tenían sus costumbres, sus tradiciones y su propia cultura. Pero ellos querían a la fuerza endoctrinarlos con su propia religión y su propio idioma cuando vinieron los colonizadores a América. ¿Quién creó el apartheid? Bueno, el sistema fue practicado en Sudáfrica durante siglos por los colonos blancos de origen neerlandés, que eran colonos blancos de origen neerlandés, o sea, los afrikaners, así se les llamaba. Recuerden que aquí estamos hablando del África. Aquí no estamos hablando de los alemanes, no. Estamos hablando de un sistema de segregación social entre negritos y blancos. ¿Qué es la segregación racial? ¿Cómo la interpretamos? La segregación racial es la separación de distintos grupos raciales en los diversos lugares y ámbitos de la vida colectiva diaria, en los colegios, en los restaurantes, etcétera, para acceder a bienes o servicios. ¿Qué tiempo duró? 300 años de discriminación y más de 40 años del apartheid. Imagínense ustedes la situación del África. Aquí es donde nosotros entramos a conocer la figura del personaje Nelson Mandela. ¿Qué papel jugó? Bueno, fue un abogado activista contra esas leyes de segregación social del apartheid. Él fue un político, filántropo, una gran persona, sudafricano, que presidió su país de 1994 a 1999. Ganó respeto internacional por solidarizarse por los derechos humanos, la paz, las relaciones entre razas, la igualdad de género, los derechos de los niños, la justicia social y contra la pobreza. África, en su sistema racista, existía una política oficial en que una minoría blanca dominaba y explotaba a la mayoría negra. En 1972 quedó excluida de los Juegos Olímpicos de Múnich. Imagínense, por ser negros, por ser racistas, por ser discriminativos. En 1944 surge el sistema que designaba la política de segregación racial y de organización de territorio aplicada sistemáticamente. Su objetivo era separar las razas en el terreno jurídico, estableciendo una jerarquía en que la raza blanca era dominante. La raza negra fue relegada a pequeños territorios marginales o autónomos y privada de la ciudadanía africana. Aquí algo muy importante que nosotros hemos escuchado mencionar la mentada Guerra Fría. Ahorita que estamos ya en cuestiones de guerras, al finalizar la Guerra Fría, ¿cuál fue la Guerra Fría? Fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, iniciando al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
¿Quiénes participaron? El bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. Liderado por la Unión Soviética. Entonces, al finalizar la Guerra Fría, se dio el fin del apartheid por medio de las negociaciones en 1991, terminando el proceso con la llegada de Nelson Mandela a la presidencia de la República de Sudáfrica y dando a la población negra sus derechos civiles y políticos. Dentro de las grandes conquistas entonces que realizó Nelson Mandela cuando llegó de presidente a Sudáfrica, fueron esa gran conquista que logra la población negra de poder votar y de poder ejercer sus derechos políticos y civiles. Cuidadito pues, porque está interesante la cuestión. Es necesario hacer un análisis entonces de la época del apartheid africano y la situación del indígena guatemalteco. Fíjense. Aquí se menciona el apartheid, ese ordenamiento jurídico de segregación racial en el África. ¿Y cómo lo vamos a comparar? ¿Cómo podemos hacer un análisis con la situación indígena en Guatemala, que objetivamente se le ha segregado, negándole el derecho al desarrollo, a la educación, salud y trabajo? Situación que debe de cambiar. Todo esto hay que actualizarlo porque con respecto a cómo se encuentra el documento, este documento no está actualizado, este material. ¿Por qué? Porque al Congreso de la República, ya el Ejecutivo, han hecho ciertas reformas en cuanto a la igualdad que todos los ciudadanos guatemaltecos deben de tener, que no debe de haber discriminación, tanto el ladino, el mestizo, el, el maya, el sutuil, ¿quién más? Hablemos de de las personas que se encuentran aquí en Livingston, que son las personas que vinieron de parte también de África. ¿Quiénes son los que se encuentran en Livingston, jóvenes? ¿Qué raza? Los garífonas, Los mire. garífunas, ¿sí? Sí, hombre, los garífonas. Estamos hablando de los garífonas. Deben de entonces ellos de ser parte integral de salud, de educación, de formación, de participación civil, participación política. No debe haber discriminación alguna. Por lo tanto, es necesario hacer un análisis de la época del apartheid africano y de la situación indígena del guatemalteco, que objetivamente se le ha segregado. Anteriormente, podemos ponerle, se le ha segregado, o sea, se ha dado esa división si lo arreglamos. Ahí está. Es necesario hacer un análisis de la época del apartheid africano y la situación del indígena guatemalteco, que objetivamente se le ha segregado, anteriormente. Aquí es negándole el derecho al desarrollo,
a la educación, salud y trabajo. Situación que debe cambiar. Tarea que le corresponde a todos los sectores activos del país, principalmente al sector indígena, político y gobierno, con el fin de abrir los espacios necesarios al sector indígena para su participación en el desarrollo económico, político y social del país, tratando de minimizar la exclusión, tratando de minimizar la exclusión a este sector de la sociedad guatemalteca. Bueno, por último, vamos a ver lo que es entonces la Defensoría Maya. Lo tenemos en la página de la página 50 a la 54. Aquí dice Sugnel, Tubnel, Castagnel. No recuerdo, un joven me dijo, licenciado, significa tal cosa, me dijo. Yo creo que Defensoría Maya es una organización, institución en medio de las comunidades del pueblo maya. Algo así. Bueno, la Defensoría Maya es una organización, es una institución y un medio de comunidades del pueblo maya de Guatemala, cuya misión es promover y defender los derechos del pueblo maya, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos de la población guatemalteca en general, para la construcción de un nuevo mundo. El acuerdo sobre sociedades, sobre sociedad y derecho de los pueblos, el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, nos remite que el Estado guatemalteco es un Estado multicultural, es multiétnico y es plurilingüe. Multicultural porque hay muchas culturas en cada uno de esos grupos étnicos o grupos tribales también. Es multiétnico porque hay muchos grupos vernáculos en la sociedad guatemalteca y hay más de 20, 23 idiomas que hablan estos. ¿Qué institución firmada con la, valga la redundancia, qué institución firmada con los acuerdos de paz hizo referencia a la que el Estado de Guatemala es multicultural, multiétnico y plurilingüe? Ese documento es el Acuerdo sobre Identidad de los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Y qué documento entonces fue que habló también que la sociedad guatemalteca está conformada por 4 grupos? Mayas, garífonas, xincas y el otro, ¿quién es? Mayas, garífonas, xincas y el otro que no se viene por este momento. El Acuerdo sobre Identidad de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de la Defensoría Maya? Es un ente autónomo con acciones y definiciones políticas. No es lucrativo, no depende del gobierno y no es un instrumento ni forma parte de ningún partido político. Pero se tiene conocimiento de que sí el Ejecutivo le tiene una partida a esa Secretaría de Defensa de los Grupos Mayas. Ustedes recuerdan que solamente por estar apoyando económicamente hay cierta relación de dependencia, pero se considera como un grupo autónomo. Bueno, en un espacio de unidad y convergencia política de representantes de comunidades lingüísticas, de organizaciones, de asociaciones y de autoridades mayas, ¿cómo es que se conforma? Asociaciones mayas
estudiantes profesionales, técnicos, científicos mayas que tienen el objetivo de unir pensamientos para definir y poner en práctica acciones que contribuyan a construir un nuevo Estado e instituciones sin prácticas ni políticas de racismo y discriminación. Entonces, dentro de su filosofía, dentro del espíritu de su creación, está conformado para relevar, para quitar lo que es la discriminación en los 4 grupos sociales que habitan en Guatemala. ¿Cómo se conforma? La Defensoría Maya está conformada por ancianos, hombres, mujeres y jóvenes, quienes trabajan e impulsan propuestas de cambio profundos en la filosofía, doctrina y composición del Estado con la visión de que las generaciones futuras puedan convivir en igualdad de condiciones, política, económica y social y culturalmente, de manera que haya respeto y conocimiento mutuo de su historia e identidad, de su forma de organización y participación de la creación o fortalecimiento de sus propias instituciones, de vivir con plena autonomía política y económica en el marco de un Estado. La Defensoría Maya es promotora de la idea de que los 4 pueblos, el Xinca me faltaba, pongan atención, Maya, Xinca, Garífona, Ladino, pluricultural, multiétnico y ¿qué? Y plurilingüe. Bueno, somos complementarios e interdependientes. Podemos y debemos convivir con armonía y compartir el poder de todos los niveles, la armonización equitativa de las relaciones y decisiones políticas, económicas, sociales, culturales, educativas, jurídicas, macros en la sociedad y en el Estado, son la base fundamental para una paz verdadera y sostenible a largo plazo. En otras palabras, significa entonces que esta Defensoría Maya, en la forma como está constituida, debe de velar con esa ponderación la regulación de evitar lo que es principalmente la discriminación racial, la discriminación sexual, la discriminación por religión, y mantener, desde luego de su propia concepción filosófica, su cosmovisión, su forma de ser, su doctrina y mantener su cultura, que hasta más de 500, 400, 500 años de la venida de los conquistadores la ha habido mantener. ¿Cuáles son los objetivos? Asesora, acompaña y tiende a resolver problemas de las comunidades mayas, aplicando el derecho maya y accesando a los tribunales de justicia para hacer efectiva la aplicación de la justicia. Promover la participación política del pueblo maya por medio de propuestas políticas económicas legislativas, constitucionales, jurídicas para disminuir la discriminación y el racismo en el país. Contribuir en la participación efectiva y decisiva en la mujer maya en diferentes niveles para su desarrollo integral. Generar conciencia
sobre los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, estableciendo mecanismos para su efectivo cumplimiento por parte del Estado y la sociedad guatemalteca. Recuperar, reconstruir y poner en práctica los sistemas propios del pueblo maya, a fin de lograr la multiculturalidad del Estado y las políticas públicas. Cuando hablamos de esa defensoría maya, podemos hablar también de lo que es la defensa pública penal, que tiene la defensa de los grupos indígenas, tiene una defensa de los grupos étnicos, tiene una secretaría específicamente dedicada también a la defensoría de los pueblos mayas. No sé si fue con ustedes que yo les contaba una anécdota de hace, hablemos, yo trabajé en la defensa pública penal como 15 años, fui abogado defensor, fui supervisor, fui el coordinador departamental de Guatemala, yo era el que cubría todas las audiencias acá en la capital. Yo renuncié antes de todo este gran desorden de la crisis del Estado de Derecho. Hablemos de unos 15 años, hablemos de 10 años atrás. Este es un caso real que se desarrolló en Sololá, en Huehuetenango, en San Marcos, por ahí está. Pero es un caso real. Viene un indígena, viene un indito bajando la loma con 3 mulas. Fíjense pues. En ese momento lo intercepta la policía. Esto hace 10 años, 15 años, 12. Hablemos de 10 años. Lo intercepta la policía y el indito con las 3 mulas. Y la policía le pregunta que qué lleva, que llevan las mulas. Las 3 mulas iban sobrecargadas. Bueno, viene este personaje y les dice que lleva licor. ¿Ya les conté este caso o no? No, licenciado. Bueno. No. Viene el señor y le dice, bueno, yo llevo licor, le dijo. ¿Y para dónde llevas eso? Le dijeron. Es que voy, le dijo, a la celebración de la aldea de mi pueblo. Y aquí lo que traigo es licor para la celebración de mi aldea. Y lo podemos ver, sí, vieron. Era licor clandestino, guaro clandestino, el mentado gato, cuchucha, no sé cómo le llaman. Y le dijeron, bueno, vos aquí estás transportando bebidas embriagantes, lo cual es ilícito. Eso es ilegal. Y por lo tanto, te vamos a conducir. El pobre indito apenas hablaba español. Imagínense ustedes. En ese momento vienen, toman las mulas, la policía, y se lo llevan directamente se lo lleva directamente al centro de policía, a la detención. Ahí hicieron el parte, llamaron al Ministerio Público. Bueno, conclusión, no es conclusión. Viene y agarran al pobre indito, lo conducen a una Bartolina y las mulas amarradas casi enfrente de la municipalidad con el cargamento de guaro y la policía redactando el parte junto con el Ministerio Público. El pobre indito se tiró sus 2 noches, 3 noches y llegaron las 24 horas para su declaración y no lo llevaban a declarar. Al fin y al cabo, bueno, pasan el caso a la defensa pública penal. Fíjense pues, en una parte de aquí de occidente de la República. Viene el juez
Fíjense, viene el juez y señala audiencia de primera declaración. Y en la audiencia, pues realmente el indito no puede hablar español. Tuvieron que buscarle todavía un intérprete para que le dijeran qué era lo que estaba sucediendo. El pobre indito espantado. A él le preocupaba llevar el guaro para la gran parranda, las borracheras que se ponían los muchachos, ¿no? Viene el juez y, bueno, reúne a los sujetos procesales, al abogado defensor, al intérprete, al sindicado y el Ministerio Público. Y la policía, pues, ahí echándose sus aplausos de la gran detención con el montón de guaro que tenían ahí en la sala. Lo menos habíamos 10, 20 por 3, lo menos habían como 60 botellas de guaro clandestino. Bueno, señores, le dice el señor juez, en este momento ustedes han sido citados para esta primera declaración, por lo tanto yo dijo el juez, intimo, dijo. Yo intimo al señor fiscal para que haga su imputación sobre los hechos. Bueno, viene el señor fiscal y principia, ¿verdad? Que en la ciudad de Sololá, del departamento de San Pedro La Laguna, fue aprendido el señor fulano de tal, y en virtud que no habla español, pues se le ha conseguido un intérprete para que hable su mismo idioma y que le esté explicándole qué es lo que sucede. Sucede, señor juez, que hay el aspecto fáctico, modo, tiempo y lugar. En tal lugar, a tal hora y tal fecha, fue aprendido porque se le encontró como con 60, 80 botellas de guaro clandestino, lo cual en nuestro ordenamiento jurídico plenamente establecido es un delito. Es un delito de transporte de licor, principalmente que esté evadiendo los impuestos y el licor clandestino. Y por lo tanto, yo solicito que se le dicte acto de prisión y que se señalen 3 meses de prisión mientras se hace la averiguación correspondiente, señor juez. Bueno, a ver, alguien de ustedes, ¿qué defensa haría como defensor? El indito lo llama, te voy a pagar y me vas a defender. Cuando hay una contratación para el abogado, tiene un abogado especial en la defensa técnica. Pero muchas veces una persona es detenida y conoce un poco de derecho y hace su propia defensa, a ella se le llama defensa material. Bueno, en este caso, uno de ustedes, pues, es el abogado defensor, ya sea un abogado defensor, la defensa técnica, o bien un abogado defensor de la defensa pública penal. ¿Qué defensa haría alguno de ustedes? El micrófono está abierto. Vamos a ver. Démosle. Aquí no nos estamos viendo las caras. Sin pena. ¿Qué defensa harían? ¿Qué le dirían al señor juez? Yo sé que ustedes nunca han ido a una audiencia y no saben ni qué decir. Pero con sus propias palabras, dígame, señor juez, mire, señor juez, yo pienso que, yo creo, no, yo pienso, creo, no, señor juez. La defensa técnica del señor fulano de tal hace su defensa de la siguiente manera. Vaya. Pues yo ya rompí el espacio. Bueno, mire pues. La defensa se pronuncia, señor juez, de la siguiente manera. Su señoría, así muy respetuosamente, si quiere, o bien su excelencia,
señor juez, la defensa técnica del señor Juan Pérez, a quien el Ministerio Público le está imputando el delito de transporte de licor clandestino y de quien él expresa de que está evadiendo impuestos y que lo tipifica como un delito regulado en el artículo tal del Código Penal. Señor juez, esta defensa es del criterio. Ojo, así es como ustedes tienen que defender. Es del criterio porque al juez hay que decirle cómo debe resolver. Porque el juez a veces anda en la calle de la amargura, no sabe. Y por lo tanto, es del criterio de esta defensa que difiere, que no está de acuerdo con la imputación que hace el señor fiscal. Porque el señor fiscal, señor juez, no está actualizado. El señor fiscal no conoce de la historia y no conoce de la cultura vernácula de los pueblos indígenas de Guatemala. A mi patrocinado se le debe dejar inmediatamente en libertad y entregarle sus mulas y su licor para que vaya a celebrar su fiesta. Porque esto, señor juez, es una tradición desde la época de la colonización que como consecuencia lógica debe de respetarse como aspecto cultural. Ah, señores, mis respetos. ¿Qué le quedó al juez? Uno, vio que era cultura. Dos, tradiciones. Tres, desde la época y antes de la colonización que se celebraba en esa forma. El juez es del criterio que se dicta la falta de mérito y se deja en libertad al señor fulano de tal y que se le entreguen las mulas y el guaro y que vaya a celebrar y que se vaya a celebrar. Entonces, son cuestioncitas de carácter cultural que nosotros tenemos que controlar y que además debemos de conocer antes de ir a una audiencia. Leer la teoría del delito, conocer los casos fácticos, porque a veces hasta señala el fiscal que no es la dirección ni señala la hora ni el día, porque son meros mentirosos, implantan pruebas. Entonces el abogado debe de ser muy cuidadoso, meticuloso en cuanto a lo que está exponiendo el señor fiscal. Conclusión, solo faltó que el juez regañara al fiscal y a los policías por tener como 3 días detenido al pobre indito con todo el licor ahí en Panajachel, en ese sector de ahí de San Pedro y todas las cuestiones que celebran sus fiestas con el licor clandestino, que es escultura y no tienen por qué estarlos perjudicando. Entonces, ahí mismo también se acreditó lo que es la Defensoría Maya. Él estuvo ahí presente en esa audiencia. Como aquí muchas veces, en unos casos, está el representante del Procurador General de la Nación. Si no es él, por lo menos hay un abogado de la Procuraduría. Entonces, son cuestiones que se debe de tener mucho cuidado con las audiencias. Viene el caso porque estamos hablando de la defensa maya. Sigamos. Y así hay otros casitos por ahí que si nos ponemos a platicarlos, no terminamos. Estructura y principios de trabajo. La Defensoría Maya es una organización de las comunidades del pueblo maya. Sus procesos sociales son orientados a lograr el empoderamiento de las comunidades del pueblo maya. Empoderarlos. Que no los estén molestando. Si ustedes tienen sus derechos,
La justicia consuetudinario, la costumbre. El sistema jurídico maya, el derecho maya es un sistema jurídico que contiene un conjunto de normas vinculadas lógicamente entre sí, surgido de la necesidad de establecer un orden social y de regular la conducta humana en el marco de las relaciones sociales. Tenemos un laboratorio que no se los enseño porque si no me siguen, si no me van a sacar los 40. Bueno, jóvenes, hemos finalizado con el módulo número 3 y el próximo miércoles, primero Dios, a ver cómo estamos, entramos al módulo número 4. Vayan tomando sus notitas, sus anotaciones, para cualquier duda que tengamos, ahí la vamos a ir aclarando. ¿Hay alguna pregunta? Si no, pasen feliz noche. Feliz fin de semana. Gracias, Lee. Feliz fin de semana. Feliz noche.